beta, ¿cierto? Medido en decibeles es 10 que multiplica el logaritmo de un sonido, de la intensidad de un sonido, dividida sobre la intensidad, el umbral bajo, más bajo, ¿cierto? Que es 10 a la menos 12 vatios por metro cuadrado. Entonces, había algo Profe, qué pena, ¿esa fórmula es de qué? para medir la intensidad en decibeles, ¿cierto? Intensidad en decibeles. Esa es una ecuación que está en una de las diapositivas que yo las pasé hace ya bastante tiempo y que corresponde a las preguntas 12 y 13 del taller, precisamente esta ecuación. ¿Listo? Ahora bien, resulta que aquí dentro, imaginen simplemente que hay un número, ¿cierto? Y que ese número es de la siguiente forma. Ese número que está ahí adentro va a ser una... Por favor. Ya, muchas gracias. Digamos, este número que está aquí adentro, lo que estoy ahí señalando, entonces vamos a ponerlo por fuera un momentico. Vamos a decir que ese número siempre va a ser simplemente una multiplicación de algo, de un número, con respecto al nivel I0. Entonces vamos a decir que IX es igual a n veces cualquier cosa, ¿cierto? Multiplicado por I0. ¿Listo? Y resulta que lo que hay ahí adentro del logaritmo, ¿cierto? Entonces me quedaría de la siguiente forma. Me quedaría IX. ¿Qué es IX? Es un número n que multiplica a I0, ¿cierto? Y eso está dividido sobre I0. Entonces, en últimas, esto, ¿cuánto me da? I0 sobre I0 me da 1. ¿Listo? Entonces, en últimas, dentro del logaritmo queda solamente un número n. ¿Estamos? Un número n que me dice cuántas veces más intenso es ese sonido IX con respecto a el umbral de referencia. ¿Listo? Es simplemente un n que me está diciendo eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ese n yo lo voy a ir tomando de 10 en 10. ¿Listo? Entonces, n va a ser igual a, por ejemplo, 10. O también podría ser 100. O podría ser 1000. ¿Listo? Y tengan en cuenta, o 10.000. O 100.000. 100, 1, 2, 3 ahí, o 1.000.000, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿listo? En cualquier caso, tengan en cuenta que para cada uno de ellos, entonces esto va a ser 10, el siguiente va a ser 10 por 10, el siguiente va a ser 10 por 10 por 10, ¿cierto? Y el siguiente va a ser 5, 4 multiplicaciones, ¿cierto? 10 por 10 por 10 por 10, y así sucesivamente. Entonces, ese n lo que me está indicando es cuántas veces estoy multiplicando por mi umbral de referencia. Es todo lo que tiene que, digamos, lo que tienen que tener en cuenta. Entonces, resulta que, de pronto esto yo no fui muy claro en la clase, resulta que cuando yo veo, digamos, meto todo esto dentro de la ecuación, entonces dentro de la ecuación que me va a quedar beta 10 por logaritmo de n, simplemente, porque recordemos que el numerito que acompaña al a n es este de aquí y esto va a ser 1, ¿cierto? Entonces, n va a ser cualquiera de estos que están acá arriba. Ahora bien, vamos a ver qué pasa para cada uno de esos casos. Para el primer caso, por ejemplo, cuando n vale 10, entonces, ¿cuánto me va a dar beta? Cuando n vale 10, resulta que el logaritmo de 10 me da 1. Entonces, beta va a ser 10, ¿cierto? Cuando n vale 100, entonces resulta que el logaritmo de 100 me da 2. ¿Y esto cuánto me daría? 20, ¿cierto? Cuando n es igual a 1000, entonces el logaritmo de 1000 me da 3. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí me da 30. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, resulta que cuando n es igual a 10.000, perdón, sí, a 10.000, entonces esto aquí me da 40. Y cuando es igual a 100.000, entonces esto aquí me da 50. Y cuando es igual a 1.000.000, entonces esto aquí me da 60. ¿Listo? Entonces, hay algo muy importante a tener en cuenta aquí.
Cuando yo multiplico por 10 cualquiera de estos números de aquí, ¿cierto? Si yo tengo 10 y luego lo multiplico por 10, resulta que pasamos de 10 a 20 decibeles. Y si yo vuelvo y multiplico por otros 10, pasamos de 20 a 30. Y si multiplico por otros 10, pasamos de 30 a 40. ¿Listo? Entonces, un aumento en 10 decibeles significa haber multiplicado por 10 el sonido con el que sea que yo esté trabajando. Si yo estoy trabajando con un sonido que es 1000 veces más grande que el I0 y lo multiplico por 10, entonces voy a tener un sonido que es 10.000 veces más grande que el I0. Pero la diferencia entre este que era 1000 veces y este que es 10.000, la diferencia entre estos dos en decibeles son solamente 10 decibeles. Es por eso que hay que tener mucho cuidado, digamos, esa parte debe quedar muy clara. Un aumento de 10 decibeles implica multiplicar por 10 la intensidad del sonido. ¿Listo? Eso es bien importante que quede claro. Ahora bien, uno de los ejercicios, por ejemplo, por cual yo tengo 10.000, ¿cierto? Este es 10.000. 10.000 corresponde a 50, perdón, esto es 10.000, sí. 10.000 corresponde a 40 decibeles, ¿cierto? Resulta que aumenté a 1.000.000, ¿cierto? Entonces miren que 10.000 es 10 o sea, es 10 multiplicado 4 veces. Y 1.000.000 es 10 multiplicado 6 veces, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? La diferencia entre ellos dos es de 20 decibeles. Este está a 40 y este está a 60. ¿Sí ven? La diferencia entre ellos dos es de 20 decibeles. Conclusión, este que es 1.000.000, ¿cierto? Va a ser 100 veces más grande que este que es 10.000. ¿Por qué? Porque la diferencia entre ellos dos es de 20 decibeles. Y cuando yo tengo 20 decibeles es como si yo hubiera multiplicado o sea, 2 veces 10, 10, ¿cierto? Entonces esa es, digamos, la parte clave que hay que tener ahí en cuenta. Y es muy importante que lo tengan presente cuando ustedes estén haciendo pruebas de audiología. O sea, ¿cuál es la diferencia entre una ganancia en decibeles y otra? Porque, digamos, en niveles de intensidad, ¿cierto? ¿Qué tan grande es ese sonido con respecto a la que yo tenía anteriormente? Si yo aumento 10 decibeles, eso quiere decir que es 10 veces más grande. Estoy multiplicando por 10. Si aumento 20 decibeles, ¿qué quiere decir? Que estoy multiplicando por 20, perdón, por 100. Si aumento 30, estoy multiplicando por 1000 y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, ese es un concepto con relación a esa parte que de pronto noté que no había quedado muy claro. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Listo. Entonces, resulta que yo en la clase anterior se suponía que lo que íbamos a ver era, ¿cierto? La parte de sonoridad. Bueno, varios conceptos que son bien importantes de lo que son ondas acústicas. Entonces, cuando hablamos de sonoridad y frecuencia, normalmente hay un detalle y es que una cosa es lo que nosotros medimos con los instrumentos de medición, sonómetro, etcétera, y otra cosa es lo que el oído percibe. Una cosa es algo objetivo que yo he medido con un instrumento y otra cosa es lo que yo percibo. ¿Listo? Entonces resulta que cuando hablamos de la intensidad del umbral, ¿cierto? El mínimo que nosotros podemos escuchar, esa intensidad corresponde a 1000 Hz. ¿Estamos? Pero resulta que esa intensidad, digamos, ese umbral no es lo mismo para todas las frecuencias. A pesar de que tengan los mismos 0 decibeles, por decir algo, no necesariamente yo los voy a percibir. Por ejemplo, miren, aquí en esta gráfica, lo que se muestra es que el umbral de audición cambia, el umbral mínimo cambia dependiendo de la frecuencia a la cual estemos, digamos, poniendo. Entonces, no es lo mismo yo escuchar 0 decibeles a 1000 Hz que escuchar 0 decibeles a 100 Hz. 0 decibeles a 100 Hz es posible que no lo escuche. ¿Por qué? Porque está en esta zona de abajo. ¿Listo? Entonces voy a necesitar mucha más intensidad a 100 Hz para poder percibir ese sonido. ¿Listo? Y si me bajo, digamos, mucho más, por ejemplo, a 50 Hz, entonces voy a necesitar mucha más intensidad para poderlo percibir. ¿Listo? Entonces la intensidad, la percepción mía no depende
completamente únicamente de la intensidad. A pesar de que la intensidad, digamos, el umbral que se pone es 10 a la menos 12 vatios metro cuadrado, eso solamente aplica para 1000 Hz, no aplica para todas las frecuencias. Mire, estoy parado aquí en 1000, ¿cierto? Pero si yo empiezo a bajar esa frecuencia, es muy seguro que yo voy a tener que empezar a bajar a subir la intensidad porque el oído no va a ser capaz de percibirlo. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, bueno, lo que les estaba diciendo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo tener mediciones que son objetivas usando un aparato de medición que las mediciones que son psicológicas o desde el punto de vista perceptual. Es bien diferente. Y no hay una relación directa entre las dos. Lo siguiente era el efecto Doppler. Yo creo que con respecto a este yo envié un video y es realmente algo que es muy sencillo de entender. No voy a profundizar sobre este. Con respecto a las vibraciones forzadas. Las vibraciones forzadas son esas vibraciones que hacen que se inician en un objeto pero que se transfieren a otro. El ejemplo más claro de eso son, por ejemplo, las guitarras, ¿cierto? Yo lo que toco es la cuerda, pero resulta que ella hace uso de la caja de resonancia para poder que eso se escuche más fuerte. La guitarra sin caja de resonancia no sonaría como suena. ¿Listo? Pero entonces resulta que lo que está haciendo es forzar una vibración del aire dentro de esa caja. Eso es lo que sucede. Otra situación, por ejemplo, yo tomo un diapasón, yo creo que ya hemos hablado del diapasón, es un instrumento que es en forma de herradura y que básicamente suena como un tono puro. Y si lo toco solo, entonces él simplemente va a tocar su tono. Pero si yo lo pongo sobre una mesa, entonces el sonido será más intenso. ¿Listo? Entonces él está forzando unas vibraciones a la mesa. Y esa mesa, como tiene un área mayor, entonces va a poder, digamos, tener una mayor influencia sobre las ondas, perdón, sobre las moléculas de aire y yo voy a poder escuchar más ese sonido. No va a ser lo mismo un diapasón que tiene un área muy pequeñita a que si yo lo pongo sobre la mesa y eso va a empezar a, digamos, a tener influencia sobre un área mayor. ¿Listo? Entonces eso es lo que conoce como vibraciones forzadas. De ahí mismo viene algo que conoce como frecuencia natural. Resulta que la frecuencia natural corresponde a la frecuencia a la cual vibran los objetos de forma característica. Cuando ustedes le pegan un golpecito a una copa, ustedes van a notar que dependiendo del tamaño de la copa, o ¿cierto? Así, o digamos, si yo le agrego más agua o menos, eso va a hacer que el sonido que se emita sea diferente. A eso es lo que nosotros le llamamos frecuencia natural. Es la frecuencia particular de cada uno de los objetos. Y depende de muchos factores. El material del objeto, la forma, la elasticidad de ese mismo, la energía con lo que lo estoy golpeando, ¿cierto? Son varios factores que pueden influenciar esa frecuencia natural, pero es algo que es muy característico de un objeto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a entender por frecuencia natural. Resonancia, digamos, ahí yo les había enviado un ejemplo. La resonancia tiene que ver con las vibraciones forzadas. Entonces, el ejemplo claro de resonancia se refería, por ejemplo, al columpio. Todos nos hemos montado en un columpio alguna vez. Resulta que si la forma como yo estoy empujando el columpio se sincroniza con la misma frecuencia con la que él, digamos, está yendo y viniendo, entonces cada vez que yo aplique, digamos, fuerza, resulta que la amplitud de esas oscilaciones va a aumentar, ¿cierto? Resulta que eso es lo que se conoce como resonancia, o sea, las dos frecuencias, la frecuencia del columpio y la frecuencia con la que yo estoy aplicando fuerza, se sincronizan y eso hace que se empiece a amplificar las amplitudes. Y por ejemplo, en el video que yo les envié, el señor, ¿cierto? Podía hacer que el péndulo se moviera si empezaba a mover el ventilador a una frecuencia específica, ¿cierto? Si lo empieza a mover de forma desordenada, es posible que él nunca se llegue a mover. Pero si empieza a hacerlo de una forma específica, se puede observar que empieza a mover el péndulo. Entonces, eso es, o sea, es lo que conoce como la resonancia. Y pues que del término como tal, volver a sonar, ¿cierto? Entonces, cuando los elementos entran en resonancia,
¿cierto? Cuando dos objetos entran en resonancia, quiere decir que se han sincronizado, sus vibraciones se han sincronizado y el objeto 1 puede empezar a, digamos, tener una influencia sobre el objeto 2 y esas ondas que se están transfiriendo se van a empezar a amplificar. Eso es lo que se conoce como resonancia. Entonces ahí es donde viene, por ejemplo, el concepto de la guitarra, ¿cierto? No se, la guitarra no sonaría igual si no tenemos la caja de resonancia. ¿Qué es lo que hace? Las vibraciones de las cuerdas entran en cierta sincronía con la caja y eso hace que los sonidos se amplifiquen. Ustedes pueden tocar una cuerda y va a sonar, ¿cierto? Pero sin caja de resonancia, pero cuando agregamos la caja de resonancia lo que sucede es que la escuchamos más fuerte. Listo. Eso es, digamos, el efecto de la resonancia. La resonancia se utiliza mucho, principalmente en los instrumentos sonoros, ¿cierto? El ejemplo más claro es en la guitarra, pero asimismo en la imagen nosotros vemos, por ejemplo, un órgano que es una cantidad de tubos y cada uno de esos tubos tiene una longitud diferente, por lo tanto va a tener una frecuencia de resonancia diferente. Y digamos, eso es lo que hace que se escuchen diferentes notas en cada uno, digamos, cuando se presiona cada una de las teclas de ese órgano. Asimismo, como, digamos, otro concepto que yo quería que quedara muy claro es con respecto a las ondas que se propagan en tubos, que también involucra el órgano, una flauta o en general los instrumentos que tienen que ver, que son tubos y que por él va una columna de aire. Esto es muy importante que lo entendamos y por lo menos que entendamos la diferencia. ¿Cuándo es un tubo abierto? ¿Cuándo es un tubo cerrado? ¿Qué tipo de armónicos resuenan en un tubo abierto? ¿Qué tipo de armónicos resuenan en un tubo cerrado? ¿Cierto? Porque resulta que esa es la base fundamental para entender luego cómo es que se producen los sonidos en el tracto vocal. ¿Listo? Hay una relación directa. Yo les envío un documento y ese, digamos, es una abrebocas de lo que nosotros vamos a ver después sobre las características acústicas de las vocales, de las consonantes y cómo, o sea, qué es lo que vamos a estar analizando, pero es muy importante entender la relación, ¿cierto?, entre lo que son las vibraciones de ondas en tubos con respecto a las vibraciones de ondas en el tracto vocal, porque en últimas el tracto vocal se puede modelar como una secuencia de tubos que tienen diferente área, diferente longitud. Bien, entonces, vamos a entrar ahora a un tema que se conoce, digamos, ya un tanto más elaborado. Ya hemos visto movimiento armónico simple, ondas, o sea, las partes básicas y esenciales de propagación de ondas en diferentes medios, en cuerdas, en el aire, cómo se comportan los tubos, etcétera, ¿cierto? Vamos a hablar ahora ya de lo que nosotros percibimos como tal, de los sonidos, y esos sonidos se conocen como sonidos musicales. La mayor parte de lo que nosotros escuchamos se conoce como ruido. Cuando un objeto cae al suelo, un portazo, el tráfico en la ciudad, una moto, ¿cierto? El murmullo de las personas, casi siempre eso se le conoce como ruido. ¿Qué es ruido como tal? Ruido es la vibración irregular del tímpano. Algo que me esté generando una vibración irregular, entonces va a generar que yo perciba ese ruido. ¿Cierto? Entonces, esa vibración irregular se debe a qué? Pues a perturbaciones que ocurren en nuestro entorno. Entonces, vamos, mire, la diferencia típicamente entre, si yo graficara lo que es algo que es sonoro, algo que es rítmico, digamos, lo que nosotros conocemos como música. Entonces es algo que es periódico, que tiene algunas irregularidades, pero eso es precisamente lo que hace que sea música, ¿cierto? Pero que se repite con un periodo. Eso es lo que nosotros hemos visto como movimiento periódico y ondas que son periódicas. Pero resulta que el ruido como tal, el ruido es algo que no se repite de forma regular, ¿cierto? Ustedes ven esta forma de aquí, por ejemplo, y eso ahí no se vuelve a repetir en ninguna otra parte de la onda. Esta parte de aquí, este pico de aquí, no se vuelve a repetir en ninguna otra parte más. Entonces, cuando ocurren ese tipo de vibraciones que son irregulares, entonces eso es lo que nosotros le llamamos ruido. Pero entonces la música o el sonido de la música es distinto del ruido.
tiene tonos periódicos o notas musicales, que es lo que vamos a ver. La música en general se compone de notas musicales, tiene varios periodos, eh, algo que nosotros vamos a ver ahorita que conoce como armónicos. Bien, entonces, los músicos normalmente, y si alguien en la clase sabe de música y me equivoco en esta parte, perdón, me va a corregir. Entonces habla de tres características fundamentales, que es altura, volumen y calidad. Cuando hablamos de altura de un sonido, lo estamos relacionando con frecuencia. Es un concepto que también del cual ya habíamos hablado. La altura de una nota corresponde a la frecuencia de esa nota. La intensidad del sonido es algo que nosotros hemos estado hablando todos estos días. Es relacionado con la energía y el área que está, digamos, abarcando esas ondas, y depende de la amplitud de las variaciones de presión de la onda sonora. Eso se puede medir con un instrumento que se llama sonómetro. Y como tal, como yo lo puedo medir, ese es un atributo objetivo. Es algo que yo puedo repetir y que puedo, y digamos, independiente de la persona que esté usando el sonómetro, puedo usarlo yo, lo puedo usar María, lo puede usar Juanito. Si es el mismo sonómetro, la intensidad siempre va a ser la misma. Pero la sonoridad o el volumen es una sensación fisiológica que es subjetiva. Depende de quién esté escuchando, ¿cierto? Entonces es algo que hay que tener presente. Los atributos objetivos son esos que yo puedo repetir con instrumentos y que independientemente de la persona que está haciendo la medición, no debería haber mayor variación entre esas mediciones. Pero la sonoridad o volumen sí es una sensación de cada persona y que va a depender mucho de su sistema auditivo, en qué tan buenas condiciones esté, digámoslo así, ¿cierto? Y cada uno de los tonos tiene un sonido característico que define calidad o timbre. ¿Listo? Ese es que el timbre es lo que me permite diferenciar un instrumento de otro, así estén tocando la misma nota. Y resulta que eso tiene que ver mucho con algo que vamos a ver un tantico más adelante, que se refiere a los armónicos. Cada instrumento tiene armónicos diferentes. Entonces, esos armónicos tienen, digamos, una característica bien específica que se mide en frecuencia. ¿Listo? Entonces, esa tonalidad, esa, digamos, los sonidos rítmicos, eso que nosotros escuchamos y que es agradable al sonido cuando lo estamos escuchando, es la superposición de muchos tonos. Entonces los tonos como tal nosotros ya los hemos visto. Un tono puro es simplemente una onda sinusoidal que está oscilando a una frecuencia dada. Y yo les puse el ejemplo. Cuando tengo un tono de 400 Hz, un tono de 500 y empieza a subir la frecuencia, eso empieza a sentirse cada vez un tanto más intenso, ¿cierto? Yo empiezo a aumentar la frecuencia y es incluso más molesto al oído, ¿cierto? Entonces la música es cuando yo empiezo a sumar muchos de esos. Y la frecuencia mínima de todos esos tonos que yo estoy sumando se le llama frecuencia fundamental. Mire que este concepto ya lo hemos visto cuando hablábamos de las ondas estacionarias en cuerdas, donde hablamos la frecuencia mínima que se puede generar con esa longitud de esa cuerda, le vamos a llamar la frecuencia fundamental. Y las siguientes que nosotros podemos generar, o sea, los modos naturales N1, N2, N3, N4, son múltiplos de esa frecuencia fundamental. Entonces, miren que para los sonidos aplica exactamente lo mismo. Los tonos que se están generando en una nota musical típicamente van a ser múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Y a esos múltiplos enteros se les conoce como armónicos. Entonces, el primer armónico, por ejemplo, ¿cierto? Aquí lo tenemos. Y esto es lo que nosotros le vamos a llamar la frecuencia fundamental. Es la frecuencia más baja que se puede identificar en una onda que está vibrando. Pero resulta que si yo esta frecuencia la multiplico por 2, entonces resulta que me va a aparecer esta frecuencia de acá, este patrón de oscilación, que es lo que conoce como el segundo armónico. Y si la multiplico por 3, entonces aparece esta parte de acá, que es el tercer armónico. Y así sucesivamente me va a aparecer el cuarto armónico. Entonces, en la medida que yo empiece a aumentar la frecuencia, me empiezan a aparecer más nodos, ¿cierto? Se empiezan a observar más vientres de esto, ¿cierto? De esta forma, que lo que me indica es que la frecuencia de vibración de esa cuerda está haciéndose cada vez mayor.
¿listo? Entonces, lo que yo voy a empezar a notar es que los sonidos son cada vez más agudos, ¿listo? Los armónicos entre más altos son más agudos, ¿listo? Y entre más bajos son más graves. Entonces, pero hay que tener en cuenta que todos ellos son múltiplos de la frecuencia fundamental. Entonces, considere, por ejemplo, una nota de un piano. Yo no, vuelvo e insisto, yo no sé de música, ¿cierto? Pero sí sé de análisis de frecuencia, ¿cierto? Entonces, vamos a decir que la nota do del piano tiene una altura aproximada de 262 Hz. Eso es lo que conoce como la nota do. Cuando yo toco un tono puro con 262 Hz, entonces eso se va a llamar do. Pero resulta que el do yo lo puedo tocar con un piano, con un violín, con una guitarra o con cualquier otro instrumento. ¿Listo? Entonces resulta que dependiendo de esos instrumentos que yo estoy tocando, entonces se van a agregar a esa nota, se le van a agregar sonidos adicionales. Y esos sonidos adicionales se le conocen como tonos parciales. ¿Listo? Esos tonos parciales tienen una, digamos, una característica especial, y es que es posible que sean múltiplos enteros del do central, que es 262 Hz, ¿cierto? Es posible que uno de esos tonos parciales sea 2 por 262, lo que sea que dé, que otro de ellos sea 3 por 262 y así sucesivamente. Entonces resulta que dependiendo de cuántos de esos tonos parciales aparezcan, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos va a determinar el timbre de un instrumento o el timbre, ¿cierto? De un sonido en especial. Entonces no es lo mismo escuchar, y yo por eso puedo diferenciar el sonido de una flauta del sonido de un violín o del sonido de un piano. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que esos eh, tonos parciales que se agregan a la nota fundamental, a la frecuencia fundamental, es lo que le agregan la característica de sonido a un instrumento, que le llamamos timbre. Y la calidad, ¿cierto? Está muy asociada precisamente a eso, a la presencia de esos tonos parciales, a la presencia de esos tonos adicionales que se están agregando en una nota musical. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el sonido que produce un piano comparado con el sonido de do que produce un clarinete. Entonces, miren que de forma general, si yo observo, ¿cierto? Este sonido es periódico. Mire que estas montañitas que se ven aquí se repiten otra vez acá y se repiten otra vez acá y se repiten otra vez acá. Eso es característica de algo que es periódico, ¿cierto? Pero miren que este es el do que produce un piano. Pero miren, por ejemplo, el do que produce un clarinete. Entonces miren que también es periódico. Miren que estas montañitas de aquí se repiten acá y se repiten y se siguen repitiendo. Pero resulta que el clarinete tiene unas irregularidades diferentes a las que presenta el piano. Y eso es lo que hace que los sonidos, que yo pueda diferenciar el sonido de un piano del sonido de un clarinete. Es eso, esa irregularidad, esa parte adicional. Y esa parte adicional que se le agrega es lo que yo le llamo tonos parciales. Y esos tonos parciales, ¿cierto? Es lo que le da esa característica, ¿cierto? Irregular a las notas musicales. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de tonos puros, esos tonos puros se pueden generar con un diapasón o con digamos, un golpe seco a una copa de vino. Pero resulta que yo puedo generar también tonos, tratar de generar tonos, por ejemplo, con una flauta. Pero miren que el hecho de que sea ya un instrumento musical, miren que ya le agrega cierta irregularidad a los sonidos. O podría intentar hacerlo con un clarinete. A pesar de que la frecuencia es la misma, miren que esto tiene un periodo, ¿cierto? De aquí hasta aquí, o sea, en esta zona. Y aquí también, digamos, el sonido de la flauta se repite y vuelve y se repite. Digamos que el periodo de los tres sonidos es el mismo. Hay algo que los hace diferente y es esa irregularidad. Esas cositas diferentes que se muestran en las ondas es lo que me permite diferenciar el diapasón de la flauta del clarinete. ¿Listo? Entonces vamos a tratar de centrarnos en esas irregularidades. ¿Cómo es que se obtienen esas irregularidades? Entonces resulta que un poquito de historia aquí. Un matemático francés que se llamaba Joseph Fourier en 1822 encontró que cualquier tipo de movimiento ondulatorio periódico, por más complejo que ustedes se lo imaginen,
se puede descomponer en ondas sinusoidales simples, sencillas, ¿listo? Entonces, cuando yo tengo, por ejemplo, miren, esta de aquí es lo que nosotros le llamamos la frecuencia fundamental, es la frecuencia más baja, ¿cierto? Miren, la que oscila más lentamente, ¿cierto? Agreguemos un segundo armónico, que es esta frecuencia multiplicada por 2, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos un ciclo, otro ciclo, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos dos ciclos, dos periodos. Resulta que cuando este da dos periodos, está dado solamente uno, ¿cierto? Ahora el tercer armónico, entonces multiplicamos esta frecuencia por 3, entonces esta da 3 oscilaciones, mientras que esta da solamente una. Resulta que si yo sumo esto con esto, con esto, si yo sumo esas tres ondas, miren lo que resulta. Resulta esta onda que es lo que conoce como un sonido compuesto o una onda compuesta, que es la superposición de estas tres. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Sumando. O sea, uno a uno empiezo a sumar y esto es lo que empieza a resultar, ¿cierto? Un sonido mucho más complejo. Entonces, eso es lo que decía Fourier, que yo por más, digamos, es el proceso inverso, que si usted tiene un sonido que es complejo, que tiene muchos armónicos, que tiene digamos, muchas componentes, por más complejo que sea, usted puede identificar cuáles son sus componentes. Esto, o sea, si alguna vez ustedes han visto, por ejemplo, el proceso de un arco iris, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace el arco, digamos, o sea, qué proceso se está presentando ahí? Lo que ocurre es que la luz blanca es una luz compuesta. La luz blanca es una luz que tiene todos los colores, es simplemente la suma de colores, ¿cierto? El blanco como tal. Resulta que cuando pasa por una gota de agua, entonces resulta que los diferentes colores van a generar un fenómeno que ya habíamos visto que se llama la difracción, ¿cierto? ¿Qué es la difracción? Cuando una onda cambia de dirección, ¿cierto? Entonces, como las diferentes ondas de los diferentes colores van a generar ese fenómeno de difracción en diferentes direcciones, entonces por eso es que en el arco iris nosotros vemos los diferentes colores de la luz blanca. Gracias. Sí, la primera pregunta, ¿las ondas compuestas son el resultado de todas las ondas? Es el resultado de la suma de todas esas ondas. O sea, en este caso, en la diapositiva que estamos viendo en este momento, esta son ondas simples, ¿cierto? Son tonos puros, lo que hemos hablado. O sea, lo mismo que hemos estado viendo todos estos par de meses, ¿cierto? Es lo que se conoce como tonos puros. Una frecuencia, una amplitud y un periodo. Esta tiene una frecuencia F1, F2 y F3. Casualmente, F1 es menor que F2 y a su vez F2 es menor que F3. ¿Cuál es la relación entre ellas? Pues que esta es el doble de la fundamental y esta es el triple de la fundamental. Eso responde al mismo tiempo la siguiente pregunta, que sí, el segundo armónico siempre será multiplicado por 2, sí. Eso sí, o sea, el segundo armónico siempre va a ser 2 veces la frecuencia fundamental, siempre, ¿cierto? Por eso se llama segundo armónico, o sea, y el tercer armónico va a ser 3 veces la fundamental y el cuarto armónico va a ser 4 veces la fundamental y así sucesivamente. ¿Listo? Eh, pero entonces las ondas compuestas hay que tener en cuenta que es la suma de estas ondas simples, ¿cierto? Esto lo vamos a decir tonos puros, ¿cierto? Cuando yo lo sumo, entonces es ahí donde me resultan los sonidos compuestos. Espero eso lo haya resuelto la inquietud. Listo. Bien, entonces mire, a modo de ejemplo, vamos a hacer suma de ondas sinusoidales, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, ¿qué es lo que resulta cuando yo cuando yo no sumo los armónicos seguidos? Por ejemplo, aquí en este caso yo estoy sumando el segundo, el tercer y el cuarto, el fundamental, que sería el armónico ceros, que muchas veces se conoce así, armónico cero o fundamental, el segundo armónico y listo. Aquí, por ejemplo, no necesariamente yo siempre tengo que sumar los armónicos seguidos, ¿cierto? O sea, yo no siempre tengo que sumar el primero, más el segundo, más el tercero, más el cuarto. Es posible que en algunas ondas sume solamente, por ejemplo, los impares, ¿cierto? Sumo el fundamental, más el tercero, más el quinto, más el séptimo y así sucesivamente. Digamos, cuando hago eso, yo puedo obtener unos fenómenos o efectos bien particulares. Por ejemplo, en este caso, cuando sumo el primero y el tercero, obtengo, ¿cierto? Esto de aquí, esa es la naranja, ¿cierto? Cuando a eso le agrego el quinto, entonces obtengo
la verdecita. Y si le agrego el séptimo y el noveno, entonces miren que eso se empieza a aproximar a algo que conoce como una onda cuadrada, ¿cierto? Y en la medida que yo empiezo a sumar el 11, el 13 y así sucesivamente, entonces esa moradita se va a empezar a aproximar cada vez más a la que es cuadrada como tal, pura, ¿cierto? Eso es, digamos, bien importante tener en cuenta. Yo no siempre tengo que sumar los armónicos, o sea, todos los armónicos. Hay veces que en algunos instrumentos aparecen solamente los armónicos pares, es decir, el fundamental, el 2, el 4, el 6, el 8 y así sucesivamente. Hay otros instrumentos donde aparecen solamente los impares, el 1, el 3 y así sucesivamente, el 5, el 7, el 9, ¿cierto? Entonces es algo a tener en cuenta y es eso lo que, digamos, decía Fourier. Es esa, digamos, la magia de esa parte matemática, ¿cierto? Y es que no importa realmente la complejidad del sonido, siempre va a ser posible encontrar una forma de sumar muchos tonos puros para poder obtener ese sonido complejo, por complejo que sea, que usted quiere, digamos, analizar. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, yo quiero, aquí, este es un ejemplo eh, que quiero que miremos ya en detalle. A ver, yo borro esta raya aquí. Bien, entonces miren, aquí tengo en esta parte de acá, en esta columna del lado izquierdo, listo. En esta columna del lado izquierdo tengo varias notas de tonos puros, listo. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo una nota de 200, aquí tengo una nota de 400, aquí tengo una nota de 600, 700 y 800 Hz, listo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Pues simplemente son que en la medida que yo empiezo a aumentar la frecuencia, pues obviamente la cercanía entre los valles y las crestas se va, ¿cierto?, haciendo más estrecha cada vez, ¿cierto? Entonces aquí hay, entre los valles y las crestas hay una mayor distancia, y si yo aumento la frecuencia, entonces lo que va a ocurrir es que la distancia entre los valles y las crestas se va a hacer cada vez más corta en la medida que yo voy aumentando la frecuencia. ¿Listo? Y acá, en esta parte de acá, lo que estoy haciendo es sumando de forma arbitraria, no he tenido ningún tipo de criterio, ondas que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, este primero de aquí es sumar una de 200 con una de 400, es decir, sumar estas dos, ¿cierto? Y esto es lo que resulta. Miren, un patrón bastante particular. Este de aquí es sumar la de 200 con la de 600, o sea, sumar la primera con esta de acá, con la tercera. ¿Listo? Eso es lo que resulta ahí, sumar estas dos. ¿Listo? Estas dos resulta esta de acá. Esta de aquí resulta de sumar la de 400 con la de 700. ¿Dónde está la de 400? Esta de aquí y por acá está la de 700. Cuando yo sumo estas dos, me resulta esto de aquí. ¿Listo? Y esta de acá me resulta de sumar la de 700 y 800. Por aquí está la de 700, por aquí está la de 800 y miren lo que resulta. Entonces miren que realmente, y esta última de acá, ¿cierto? Es cuando las sumo todas. Miren, cogí todo esto y lo sumé y miren lo que resulta. Entonces miren que, o sea, es bien interesante ver que yo partiendo de algo que es muy simple, que es simplemente ondas, ¿cierto? Puros, sonidos puros o tonos puros a una frecuencia específica, yo los empiezo a sumar y empiezo a obtener, digamos, sonidos o ondas que son un tanto más complejas, ¿cierto? Que no son, que digamos, si yo a simple vista veo esto, no va a ser para mí tan fácil adivinar que es que esto es la suma de una de 200, 400, 600, 700 y 800, ¿cierto? O sea, yo no, ¿cómo voy a adivinar eso? O sea, no hay forma posible de que simplemente mirando esta onda yo me dé cuenta de eso, ¿cierto? Entonces, para eso es que se usa lo que conoce como análisis de Fourier. Pero antes de eso, a mí me gustaría escuchar esos tonos. Bien, entonces, por ejemplo, lo que quiero que, vamos a ver, ¿ahí escuchan algo? Sí, profe. Listo, ahí está. Bien. Entonces, ese, por ejemplo, es el sonido de el primer tono que tenemos ahí, los 200 Hz, ¿cierto? Ese es el primero. Ahí lo pueden escuchar, ¿cierto? Listo. Este, por ejemplo, es el de 400 Hz. 200, 400. ¿Listo? Ahí ustedes pueden darse cuenta cuáles son los... A ver, yo elimino este de aquí. Listo. Bien. Ahora miremos el de 600.
Listo. Agreguemos el de 700, 800. Listo. Entonces voy a poner que esto no se repita. Listo. Bien. Entonces aquí tenemos... ¿Listo? Entonces, ahí ustedes pueden notar la diferencia, ¿cierto? Digamos, en sonido. Sí, sí lo están escuchando. ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe, sí se escucha. Vale, listo. Profe, sí se escucha. Gracias, muy amable. Ya tengo un portátil y vibra. Si alguien tiene el celular encima del portátil. Bien, entonces miren, eso es con respecto a los sonidos puros. Vamos a escucharlos de nuevo. ¿Listo? Ahí están los 5 tonos. 200, 400, 600, 800. Voy a empezar a agregar. Agreguemos el de 200 y 400. 200 y 400. Ahí no es que, digamos, miren la diferencia. La diferencia entre el de 200 y este de acá que ya es compuesto. Listo. Voy a borrar estos de aquí. Listo. ¿Listo? Entonces mire que ahí ya se empieza a agregar algo de sonoridad, ¿cierto? Por ejemplo, el de 200 y 600. ¿Sí ven? El de 400 y 700. O la suma de todos. ¿Sí ven? Entonces miren que cuando ese que es el último, que es la suma de todos, es precisamente esta parte de aquí, ¿cierto? Esta parte de acá, la que está sonando, la parte de abajo, perdón, esta parte de acá, ¿cierto? Esto es lo que está sonando cuando ya sumo todas las ondas. Entonces ahí ustedes pueden notar otro. Listo. ¿Sí? Entonces eso es lo que se conoce como, digamos, composición, ¿cierto? De forma artificial de tonos, y yo lo que estoy empezando es a sumarlos, ¿cierto? Y miren que en la medida que yo empiezo a sumar, pues obviamente ellos empiezan a sonar diferente. ¿Listo? Entonces, vamos a algo bien, digamos, una partecita de matemáticas. Yo sé que a veces a ustedes no les gusta eso, pero pues a veces me toca. Recuerden ustedes que esta era la forma de onda de la cual nosotros hemos estado hablando, ¿cierto? Es, digamos, la representación matemática de una de esas ondas que yo les acabo de mostrar. ¿Listo? Cada una de esas ondas tiene esta misma representación matemática. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? La diferencia es una sola, este valor de frecuencia. Ese valor de frecuencia es el que va aquí, en esta parte en omega, ¿listo? Y ese valor de frecuencia, entonces a eso fue lo que yo le puse 200, 400, 600, 800 y bla, bla, bla. ¿Listo? A cada uno de esos valores, entonces yo cogí y calculé estos valores y eso es lo que ustedes están escuchando. ¿Listo? Entonces, hay dos parámetros bien importantes que yo quiero que tengan muy presente. El primero es ese, la frecuencia. La frecuencia me dice cuál es la, digamos, la altura del tono que yo estoy escuchando. Y el otro, la amplitud. La amplitud de cierta forma va a ir asociado con la cantidad de energía o el volumen, más bien, el volumen que tiene ese tono. Entonces resulta que si yo tomo eso, ¿cierto? Si yo tomo solamente esos dos parámetros, nada más, la frecuencia y la amplitud, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a volver acá al tablerito. Listo. Voy a borrar todo esto. Bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Resulta que yo tengo, voy a hacer por aquí, voy a hacer un eje y por acá voy a hacer otro eje. Por este eje, vamos a decir que en esta parte de aquí, vamos a decir que esto es la frecuencia. ¿Listo? Y por el eje de acá, vamos a decir que esta es la amplitud. ¿Listo? Entonces, miren que cualquier onda, no importa la que sea, yo solamente la voy a representar por esos dos parámetros. ¿Listo? Yo solamente tengo, digamos, lo único que tengo que
que decir de eso, digamos, de una onda, es qué frecuencia y qué amplitud tiene. Nada más, no necesito conocer nada más. Entonces, por ejemplo, usted tiene, vamos a poner por aquí, en esta parte, digamos que aquí son 1000. ¿Listo? Y digamos, a ver, yo agrando esto un poquito, mejor, de esta forma. Digamos que aquí son 10, ¿cierto? No, pongamos aquí las que teníamos ahorita. Una que era de 200, que era, digamos, por aquí. La otra era el doble, o sea, 400, ¿cierto? Ups. La otra era 600. Y la otra era 700. Y la otra era 800. ¿Listo? Entonces, miren que yo necesité 5 gráficas, que aquí están. A ver, les muestro. No tengo necesidad de irme hacia allá. Y utilicé 5 gráficas para poder mostrar esas 5 ondas que eran completamente diferentes una de la otra. Resulta que si yo tomo solamente la frecuencia de cada una de ellas y la amplitud de cada una de ellas, yo puedo representarlas a todas en una sola gráfica de esta forma. Entonces resulta que todas ellas, en este caso en particular, todas tenían una amplitud de 1. Entonces pongamos por aquí, por este lado, pongamos un 1. ¿Listo? Ahí ponemos un 1. Entonces, ¿qué va a suceder? Representemos la onda 1, pues tenía una frecuencia de 200 y una amplitud de 1. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a hacer una barrita ahí, en esa parte de ahí. ¿Listo? La otra onda tenía una frecuencia de 400 y una amplitud de 1. Hacemos lo mismo, otra barrita ahí. ¿Listo? La otra onda tenía una frecuencia de 600 y una amplitud de 1. La misma historia. ¿Listo? Lo mismo para la de 700 y lo mismo para la de 800. ¿Listo? Entonces resulta que ya en esta gráfica, lo que ustedes van a observar es que cada una de las ondas, ¿cierto? Cada una de esas gráficas que yo les mostré de forma separada en 5 gráficas diferentes, ya yo no necesito todas esas, digamos, todos esos datos para mostrar que eso es un tono. En esta forma, yo solamente necesito 2 datos. ¿A qué frecuencia están y qué amplitud tiene? Y teniendo esa frecuencia y esa amplitud, yo simplemente trazo una barrita de la altura que sea la amplitud de esas ondas. Y listo. De esa forma, yo represento ya claramente a qué onda o a qué frecuencia o a qué tono me estoy refiriendo. Entonces, supongamos que este es el primer armónico, ¿cierto? Por ejemplo, estos 200 es el primer armónico. Y este es el segundo armónico. Miren que yo no necesito 2 ondas, ¿cierto? La gráfica de 2 ondas para mostrar el primero y segundo armónico. Ya los dos lo tengo ahí. Y este, por ejemplo, de acá, ¿cierto? 2 por 3, 6, ¿cierto? Este sería el tercer armónico. Miren, entonces este sería el fundamental, primer armónico y segundo armónico y tercer armónico, ¿cierto? Y digamos, en esa medida, yo aquí ya tengo, y digamos, estos de acá podrían ser también tonos parciales. El 800, digamos, en particular, es también un múltiplo de 200, ¿cierto? 2 por 4, 8, ¿cierto? Entonces este es el cuarto armónico, ¿listo? El 700 no es un armónico como tal, no es un múltiplo entero de 200, pero resulta que ese 700 también estaba ahí en el sonido, ¿cierto? Nosotros lo escuchamos, yo lo agregué y ustedes vieron que ahí aparecía. Entonces resulta que este es lo que conoce como un tono parcial. Un tono parcial que no necesariamente es un armónico del sonido. Entonces, todos ellos como tal, todos estos sonidos son tonos parciales. Pero resulta que algunos de ellos son armónicos. ¿Cuáles son los armónicos? Por ejemplo, este es un armónico, este es otro armónico y este es otro armónico. ¿Listo? ¿Y cuál es la fundamental? La fundamental, pues, pintémosla así, de azulito, ¿cierto? Esta es la frecuencia fundamental. ¿Listo? Y los otros son múltiplos de ella. Pero resulta que ese sonido, además de eso, tiene otros tonos, ¿cierto? Por ejemplo, este de aquí. Y ese es lo que se conoce como un tono parcial, ¿cierto? Que se está simplemente, que hace parte del sonido, pero que no hace parte de los armónicos, que digamos que son múltiplos de esta frecuencia fundamental. ¿Listo? Entonces eso es algo a tener en cuenta ahí. A ver, bien. Vamos para
La diapositiva. ¿Listo? Entonces, eso es lo que, digamos, yo necesito que ustedes tengan muy presente. Dos parámetros bien importantes. Parámetro número 1, la frecuencia, ¿cierto? La frecuencia, y recuerden que esa frecuencia omega tiene dentro de sí, tiene la frecuencia, digamos que nosotros la medimos en hertz, y adicionalmente el otro parámetro que yo necesito que tengan muy presente es la amplitud. ¿Listo? Entonces, con esos dos parámetros, solamente con la frecuencia y la amplitud, yo puedo representar toda esta onda, ¿cierto? Que yo tenía, digamos, en esta expresión matemática. Por ejemplo, ahí es cuando yo estaba hablando de la diferencia, ¿cierto? Cuando yo hago eso es lo que, digamos, marca la diferencia entre un tono puro y un tono que ha sido tocado por un instrumento. Entonces, volvamos aquí a esta parte que yo les había mostrado hace un momento, ¿cierto? La diferencia entre lo que genera un diapasón o la diferencia, digamos, el sonido que genera una flauta o un clarinete, aún estando a la misma frecuencia. ¿Listo? Estos tres sonidos están a la misma frecuencia fundamental. Entonces, si nosotros dibujamos, por ejemplo, el del diapasón, entonces eso me va a quedar solamente una sola barrita, ¿cierto? Que es en el primer, digamos, en la frecuencia fundamental. Pero resulta que la flauta, por el hecho de ser un instrumento, le agrega ciertos tonos adicionales, esos tonos parciales, que son o bien armónicos o bien simplemente tonos parciales, ¿cierto? Entonces, miren que cuando yo grafico o yo dibujo, ¿cierto? Esa misma, digamos, cada uno de esos componentes, desde las ondas que yo tuve que sumar para poder armar esta de aquí, entonces empiezo a notar que miren que la flauta tiene más armónico, ¿cierto? Tiene otras componentes adicionales a la frecuencia fundamental, que es la primera, ¿cierto? Y si yo voy y miro qué tuve que sumar para armar el sonido del clarinete, entonces miren que de hecho el clarinete tiene un poco más que el de la flauta, ¿cierto? Como ustedes pueden notar, el del clarinete es un poquito más irregular, ¿cierto? Tiene otras detallitos por aquí que lo hacen diferente. Entonces, esa parte de aquí, esto, digamos, estos armónicos, esta información adicional, es lo que me permite diferenciar estos tres instrumentos. Es lo que me permite diferenciar el diapasón, la flauta y el clarinete. Y estos, digamos, componentes de aquí, esas frecuencias adicionales que yo estoy sumando, es lo que me hace que yo pueda, es lo que se conoce como el timbre, ¿cierto? De un instrumento, y es lo que me permite diferenciarlos. Entonces, por ejemplo, no sé si ahí escuchen, eso es un sonido puro, ¿cierto? Un tono puro, pero entonces, este de aquí ya es la suma, ¿cierto? Cuando le agrego varios armónicos. Tono puro, armónicos, ¿listo? Entonces, esa es, digamos, la parte importante que quiero que diga, o sea, la parte conceptual que quiero que tengan muy presente. Yo puedo armar cualquier sonido, el que yo quiera, sumando varios tonos que son simples. Lo que debo hacer es sumarlo, ¿cierto? Suma simple, A más B más C, así, este es A, este es B y este es C, lo sumo, y esto es lo que me va a resultar. ¿Listo? Continuemos. Bien. Entonces vamos, yo quiero que de la misma forma, ¿cierto? Yo quiero que veamos cómo yo puedo simular sonidos. ¿Listo? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, a ver, veamos por acá. Yo les puedo compartir esto, no les voy a compartir la visión, solamente que sí que estén escuchando. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el sonido de un clarinete. ¿Listo? Ese es el sonido de un clarinete. Resulta que lo que yo puedo hacer con ese clarinete, también lo puedo, o sea, es el sonido natural. Y ese es un sonido que yo he creado. ¿Listo? Sonido natural. Sonido artificial. ¿Listo? Vamos con una flauta. Ese es el sonido natural. Y ese es un sonido artificial. Vamos con una cuerda de guitarra.
¿cierto? Esto de hecho es una guitarra eléctrica, simplemente se toca y se deja que por efectos de la atenuación natural vaya disminuyendo la amplitud, ¿cierto? Pero entonces, este es algo que yo he creado. ¿Listo? Entonces miren que yo estoy, o sea, no, yo sé que ustedes van a notar la diferencia, ¿cierto? No es lo mismo, vuelvo a poner el caso de la guitarra. Este es el artificial. Y este es el natural. Obviamente hay una diferencia grande, ¿cierto? Los instrumentos le agregan otros detalles que yo no estoy teniendo en cuenta. Lo que quiero ilustrar aquí es cómo yo puedo simular sonidos, ¿cierto? Clarinete, en fin, o flautas o guitarras, simplemente sumando esas ondas. Miren, sí, o sea, lo que yo he hecho en este caso es sumar ondas, nada más. Sumar ondas sinusoidales y diferentes armónicos. Y miren que al hacer eso yo puedo generar el sonido de una flauta, de una guitarra. Entonces, aquí tengo otro ejemplo que es un instrumento que se llama el oboe. ¿Listo? Ese es el natural. Y ese es el artificial. Un órgano. Este es el natural. Y este es el artificial. ¿Listo? Esta es, por ejemplo, una cuerda de piano. Esta es la cuerda natural. Y esta es la cuerda artificial. ¿Listo? Entonces yo, digamos, en la parte artificial hay cosas que yo que no he controlado, detalles que no he agregado, pero miren que en general se parecen mucho los sonidos, ¿cierto? Ahí, por aquí tengo un último, un violín, por ejemplo. Este violín natural es el sonido natural y ahora el sonido artificial. ¿Listo? Entonces, ese es el principio fundamental de lo que se conoce como, por ejemplo, síntesis artificial de sonidos. Eso es lo que hacen las organetas electrónicas, ¿cierto? Lo que hacen es, se hacen un análisis de los sonidos naturales y de forma artificial lo que yo empiezo a sumar es armónicos, empiezo a agregarle cada vez más y más armónicos, ¿cierto? Y así de esa forma, dependiendo de cómo estén construidos mis sonidos naturales, ¿cierto? Entonces, yo voy a poder empezar a simular de alguna forma lo que es el sonido natural, pero ya usando una herramienta de cómputo. Me gustaría saber si hasta este punto la idea general de lo que es composición de sonido, ¿cierto? A partir de tonos fundamentales, está clara. Si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si hay algo que no haya quedado muy claro al respecto. Tengo dos parámetros solamente que voy a centrarme, la amplitud y la frecuencia. Este omega, recuerden que tiene embebido dentro de sí la F, que es la frecuencia que yo utilizo como en Hertz, ¿cierto? Entonces, para esos sonidos que yo generé ahorita, estos sonidos de aquí, hay una herramienta que se conoce como análisis de Fourier. ¿Quién fue el que se inventó esto? Fue el matemático Joseph Fourier, que dijo que yo podía generar cualquier sonido, el que yo quisiera, la complejidad que yo quisiera, a partir de la suma de elementos simples, ¿cierto? Entonces, ese análisis se conoce como análisis de Fourier. Y ese va a ser el proceso inverso. Si yo tengo estos sonidos, una muy buena pregunta es, ¿cuáles son las frecuencias que conforman este sonido? O las frecuencias que están conformando este sonido. Si yo tengo un tono puro, es muy sencillo, es realmente fácil. Pero si yo tengo este sonido de aquí, o el sonido de una guitarra, o el del violín, o el de una flauta, a mí me gustaría saber cuáles son las frecuencias que componen ese sonido, con qué tonos fundamentales o con qué tonos simples yo puedo armar ese sonido de ese instrumento, ¿cierto? Entonces, eso es lo que se conoce como análisis de Fourier, hacer el proceso inverso, coger y a partir de aquí, de esta onda sonora, poder identificar esas ondas individuales, ¿cierto? Cada una de estas de aquí con su amplitud y con su frecuencia,
que me están generando este sonido en particular. A eso se le conoce como análisis de Fourier. Hay software especializado para eso. Hoy no vamos a centrarnos en el software como tal, pero sí vamos a ver el resultado que hace ese tipo de análisis. Entonces, si por ejemplo yo aplico el primer sonido que generé y realizo esa gráfica, miren lo que me va a resultar. Me va a salir un pico en 200, una barrita en 200 y otra barrita en 400. Lo que yo les expliqué hace un momento en el tablerito, ¿cierto? Esa explicación que les acabé de hacer en el tablerito, ¿cierto? De cómo armamos, digamos, ese sonido, ¿cierto? Para cada uno de los casos, es precisamente eso lo que hace, lo que conoce como análisis de Fourier, que es coger y tomar esta onda sonora, que yo ya les mostré cómo sonaba, poderla identificar, poder tomar e identificar cuáles son las componentes individuales de esa onda. Aquí ustedes dirán, pero entonces, ¿por qué si la amplitud acá, o sea, usted está tomando, por ejemplo, amplitud 1, ¿cierto? ¿Por qué las barritas no tienen amplitud 1? Porque resulta que la onda en su, o sea, en su totalidad tiene amplitud 1, pero entonces la energía está distribuida entre esas dos componentes. Al final, cuando yo sumo las dos, ¿cierto? Las energías en particular, pero la energía no solamente depende de la amplitud, también depende en qué frecuencia estamos ubicados. La intensidad, perdón. Entonces resulta que ahí es donde se da la altura de esta barrita. Nota importante aquí a tener en cuenta es que después de realizar el análisis de Fourier, me dice efectivamente que esta de aquí tiene una componente en 200 y otra en 400, que fue la primera que yo generé, ¿cierto? Que era la primera, la de 200 y 400, que era sumar esta con la segunda, ¿cierto? Ahora bien, tomemos esta aquí. Cuando yo tomo esta, yo no sé eso que contiene. Yo aplico análisis de Fourier y me sale un pico en 200 y me sale otro pico en 600. ¿Listo? Entonces miren que ya es una forma bastante simplificada de simplemente darme cuenta cuáles son las frecuencias que están conformando este sonido. Lo mismo este de acá, miren, sale un pico en 400 y otro sale en 700. Aquí en medio, justo 600, 800, aquí está el 700. Ahora este de acá, cuando sumé 700 con 800, me sale aquí, ¿cierto? Entonces miren, eso es lo que hace el análisis de Fourier. Y cuando lo sumé todos, pues miren, este es el sonido compuesto de todos los tonos simples, ¿cierto? Que es en particular este. Ese sonido, ¿cierto? Yo lo tomo con un micrófono, lo capturo, lo meto a mi software y ese software me dice, vea, ese sonido tiene una componente en 200 Hz, 400, 600, 700 y 800. Esas son todas las componentes sinusoidales individuales que usted tuvo que haber sumado para poder haber generado este sonido. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hace el análisis de Fourier como tal. El análisis de Fourier lo que me permite es identificar, o sea, yo tengo el sonido. Yo no, o sea, ustedes, digamos, desde el punto de vista de fonoaudiología, no tienen que concentrarse en la parte de generación, ¿cierto? Esa parte, pues, la hacemos la parte de ingeniería, los ingenieros electrónicos, los ingenieros de sonido, que se encargan de diseñar las organetas electrónicas, etcétera, ¿cierto? Para poder generar de forma artificial esos sonidos. Ustedes desde la fonoaudiología tienen que concentrarse en lo que perciben los humanos, de lo que nosotros estamos percibiendo. Y de acuerdo a eso, poder hacer los análisis, ¿cierto? Para poder discriminar entre, digamos, cuál es la sensibilidad a diferentes frecuencias. Por ejemplo, si usted, es un examen típico que se hace para la licencia de conducción, ¿cierto? Que se le aplica un tono en particular a una intensidad específica y la persona tiene que decir en cuál de sus oídos se presentó, ¿cierto? Levantar la mano derecha, la mano izquierda, etcétera. Y es eso lo que se está haciendo, básicamente. Entonces, miren que, digamos, saber identificar o saber qué frecuencia o qué componente es la que se está aplicando es bien importante para ustedes. Es decir, el proceso inverso. Yo tomo el sonido y poder saber cuál es la componente frecuencial o cuál es la información frecuencial que tiene ese sonido en particular. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué fue lo que yo hice? Ahora sí, ¿cuál es el truco que yo apliqué para poder, por ejemplo, reproducir el sonido de la guitarra, para poder replicar ese sonido, para poder
digamos, imitarlo, en otras palabras. Ese es el sonido de una flauta, lo que ustedes están viendo ahí. Esto de aquí es lo que captura un micrófono. ¿Cómo pueden ustedes ver esto? No sé si ustedes están familiarizados con software para manipulación de audio, por ejemplo, el Audacity. Es un software que es libre, que ustedes lo pueden instalar en sus computadores, independientemente que tengan Windows, Mac o Linux, y que les permite graficar o mostrar de forma gráfica lo que hay en un archivo de audio. Entonces, si ustedes cargan un sonido de una flauta, esto es más o menos lo que verían, algo así por el estilo, ¿cierto? Y cuando lo reproducen, entonces le empieza a mostrar, a avanzar en esta parte de aquí y a sonar, ¿cierto? Aquí está como muy amontonado, no se ve bien. Lo importante de aquí es que es eso. Yo aquí no logro identificar nada, es más, yo no sé eso qué es. A simple vista, sería para mí muy complicado darme cuenta que eso es una flauta o siquiera que eso es un sonido, ¿cierto? Entonces yo cojo y ¿qué hago? Aplico análisis de Fourier. Aplico análisis de Fourier y a partir de ese análisis yo logro identificar, es que esa flauta tiene unas componentes frecuenciales que aparecen en unos puntos bien específicos. Aquí no se nota bien cuáles son esas componentes. Lo que yo quiero que ustedes vean es que aparecen picos bien definidos y claros en unas ubicaciones especiales, y lo siguiente que quiero que noten es que esos picos están igualmente espaciados. Miren que la distancia que hay entre pico y pico, o barrita y barrita, miren que es la misma. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hemos visto, toda la teoría que hemos visto, que efectivamente se cumple. Que una flauta que está tocando una nota, do, o creo que esta es la A4, la A, yo insisto, de música no sé. Esta flauta está tocando una nota en particular. Esa nota en particular tiene una frecuencia fundamental, ¿cierto? Pero adicionalmente, esa frecuencia fundamental esa flauta como tal tiene otras frecuencias de resonancia. Y esas frecuencias de resonancia, como es un tubo, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser? Entonces van a ser múltiplos enteros de la frecuencia fundamental. Quiere decir eso, que este es 2 veces la frecuencia fundamental, es decir, el doble de esta acá. Que este que aparece aquí es 2 veces la primera, 3 veces, 4, 5, 6, 7. Y miren que por acá aparecen unos picos muy pequeñitos, ¿cierto? Esos picos tan pequeñitos, por pequeñitos que sean, pueden ser percibidos por el oído humano. Todavía pueden ser percibidos por el oído humano. Y resulta que eso es lo que le da la naturalidad a los sonidos. Nosotros como humanos, nosotros percibimos tenemos ese nivel de detalle en el sistema auditivo. Es precisamente lo que nos permite diferenciar algo artificial de algo natural, ¿cierto? Cuando yo construí el sonido de la flauta, voy a reproducirlo, el sonido de la flauta. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que ese es el sonido natural, ¿cierto? Pero resulta que cuando yo hice el sonido artificial, que es este, se nota una diferencia, ¿cierto? A pesar de que la nota musical es la misma, se nota una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia? Que yo no tuve en cuenta estos picos pequeñitos que aparecen por acá, ¿cierto? Esas sinusoidales o esas barritas que aparecen por acá, que son muy, muy pequeñitas, yo no las tuve en cuenta, ¿cierto? Yo sumé solamente estas sinusoidales que aparecen acá arriba, ¿cierto? Que tienen más, como digamos que tienen máxima, más energía que las demás. Entonces, eso es lo que, digamos, es necesario tener en cuenta, que por más pequeñita que sea la barrita, eso puede ser percibido por el oído. Entonces, resulta que aquí viene una parte que yo les expliqué también en clase, que corresponde a la escala logarítmica. Como esas y el ejemplo que yo les ponía en el tablero, por ejemplo, mirar los flujos de caudal de un río, ¿cierto? Donde habían unos muy, muy grandes y otros valores muy, muy pequeños. Este es el caso como tal. Tenemos una amplitud de una frecuencia que es la fundamental muy grande, muy elevada, pero tenemos unos valores que aún son percibidos por el oído, pero que mi ojo aquí no los puede ver, ¿cierto? Entonces, si yo aplico logaritmo a esta gráfica de aquí, entonces me queda esto, ¿sí ven? Ahí es donde se ve la utilidad del logaritmo. Resulta que en esta parte
no solamente yo, digamos, logro ver los valores más grandes de frecuencia, ¿cierto? Que siguen apareciendo en la misma ubicación, ¿cierto? Siguen apareciendo igualmente espaciados, pero adicionalmente yo quiero que ustedes miren esa parte, por ejemplo, de 6.000 a 8.000. En ese rango de 6.000 a 8.000, miren que aparecen todavía una cantidad de picos que y estos picos, ¿cómo se llaman? Armónicos, ¿cierto? Aparecen una cantidad de armónicos. Y esos armónicos, miren que acá en la gráfica normal, en la gráfica original, no se notaba. ¿Listo? Entonces, eso es bien importante de la escala logarítmica. La escala logarítmica, esos detalles de los sonidos que aún el oído percibe, porque recuerden lo que yo les estaba diciendo, esos sonidos que están aquí en esta zona fueron los que yo no tuve en cuenta para reconstruir el sonido de la flauta. Y esos sonidos son los que hacen que mi flauta natural suene así y que artificial suene así. ¿Listo? Son esas partecitas de aquí y que yo no puedo ver, que yo no puedo identificar en esta gráfica. Pero resulta que si yo aplico logaritmo, ahora sí los puedo ver. ¿Sí ven? Miren que si yo aplico logaritmo, ya me doy cuenta que efectivamente ahí yo estoy ignorando unas cosas que debería haber tenido en cuenta. Si yo las incluyera, es posible que yo tenga una mejor reconstrucción, una mejor simulación del sonido de la flauta. ¿Listo? Entonces, eso es, digamos, lo que se conoce como análisis de Fourier. El análisis de Fourier es eso, tratar de tomar un sonido que es complejo, que tiene una cantidad de componentes y tratar de descomponerlo y poder identificar cuáles son las componentes de frecuencia que lo están conformando. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como análisis de Fourier. ¿Cuáles son los software que, digamos, que ustedes pueden utilizar para eso? Hay un software que se llama PRAT.